Urueña suena a vencejos, a viento, a relinchos lejanos de caballos y, traspasando sus muros, a música. Quizá esas notas sean inapreciables en la primera visita. El secreto para encontrarlo es dejarse ir por sus calles empedradas hasta dar con el tesoro, en este caso, el Museo de la Música de Luis Delgado. Rosana, que lo conoce bien, ha ido a buscarle directamente allí para dirigirse con él al mirador magnífico desde donde se vislumbra la tierra de campos que rodea al recinto amurallado de Urueña. Entre vencejos y sol de verano, Rosana y Luis establecen una conexión musical que nos invita a dar, sin movernos, una curiosa vuelta al mundo. Luis Delgado lleva décadas escuchando sonidos. Músico inquieto, viajero curioso, su vida ha estado literalmente llena de instrumentos traídos de todas partes. Cada uno de ellos tiene una historia detrás que Luis narra con sabiduría. Dentro del museo se perciben ecos del desierto, viento medieval y fluido eléctrico de cuerdas. En su museo se viaja sobre notas, belleza y partituras que narran la historia del mundo en otra clave, la musical. Hola, mi nombre es Luis Delgado y yo me definiría como músico en el más amplio sentido de la palabra, porque además de músico soy coleccionista de instrumentos, investigo en todo tipo de corrientes musicales, me dedico también a la electrónica, etcétera. Bueno, Luis, yo creo que casi me atrevería a afirmar que coleccionas más que instrumentos, coleccionas voces del mundo. ¿Cuál sería o cuándo escuchaste o cuándo te habló por primera vez uno de estos instrumentos? No el más caro, el más insistente. Fue una guitarra eléctrica. Fue una guitarra eléctrica en la parroquia. Qué bueno. Y yo la primera vez que oí tocar una guitarra eléctrica en un amplificador, me acuerdo que me quedé fascinado. Yo debía tener 7 u 8 años. Ahí es cuando te capturó la música, sí, ¿no? Sí, ahí ya dije, yo quiero hacer eso mismo clavado. El Museo de la Música, esto es una colección privada que lleva abierto desde el 2002 y tenemos unas 1.700 piezas aproximadamente, de las cuales tenemos expuestas al público unas 600. Hay instrumentos de todo el mundo, instrumentos de todas las épocas. Como todas las colecciones privadas, no se han realizado con un propósito museológico y entonces pues tiene reiteraciones, tiene lagunas, tiene lo típico, pero también tiene piezas que están llenas de historias y de cariño, ¿no? Porque hay algunas, al ser una colección privada, no es la frialdad de una institución que compra una pieza, sino que cada pieza las has ido recabando de unos sitios y de otros, ¿no? Yo sé que tú has explorado el romancero, los sonidos medievales, la música sefardí, experimentos electrónicos, pero ¿podrías decirme qué similitud o qué guarda en común un laúd del siglo XIII, por ejemplo, pues con un sintetizador modular? Básicamente, aunque parezcan cosas muy diferentes, un laúd y un sintetizador modular han nacido de la misma inquietud, que es de alguien que quiere expresar con algo que no son palabras una sensación, un sentimiento y quiere transmitírselo a los demás. Entonces eso se hace desde con un laúd, con un pito castellano, con lo que haga falta. A lo que sea. Hablas poesía musical, eso diría yo. Eso es. Sí, efectivamente. Desde los 14 años, comprando piezas y buscando y aprovechando las giras por todo el mundo pues para comprar instrumentos en un sitio o en otro. Algunas veces hemos hecho algún viaje para comprar un instrumento. A veces encargabas una pieza y la recogías al año siguiente, ¿no? Yo me he visto en situaciones con los aviones increíbles, ¿no? A mí me han llegado a cerrar un cuarto de baño para que metiéramos instrumentos, ¿no? Cuando
Era otra la actitud de las compañías, ¿no? Casi todos los instrumentos que tenemos alrededor se han comprado a los luthieres de origen, con lo cual has tenido que ir a su taller, en muchas ocasiones talleres en un medio rural, en medio del campo, y gente muy interesante, ¿no? que vive centrada en una materia con un conocimiento de los materiales y de las reacciones y de la naturaleza y de todo, ¿no? Entonces todo eso se pierde, claro, si tú te limitas a entrar en internet y hacer una puja en una subasta, pues bueno, te lo mandan a casa en 24 horas, lo tienes en la puerta, pero no es lo mismo. Cuando tú abres el museo, ¿sientes que entras como una especie de templo o de locura ordenada, por ejemplo? O desordenada. Porque los grandes genios son desordenados, es que te lo diré. Es imposible lo que intentan los museos, todos los museos del mundo, salvando las distancias, que es ordenar todo para que el visitante lo pueda percibir todo de una forma organizada y tal, es una tarea poco menos que imposible. Yo cada vez que entro en el museo, a pesar de las horas que hemos pasado dentro trabajando y tal, me sigue sobrecogiendo. Yo sigo sintiendo la energía que tienen todos los instrumentos. Entonces, si te colocas en el centro, tienes como un foco de amplificación ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Llama mucho la atención también la prolongación de la sensibilidad del ser humano hacia su herramienta, ¿no? El músico, aunque no lo sepa racionalmente, sabe lo que está sucediendo dentro del instrumento con la temperatura, con el calor, con el agua. El músico se lleva a la boca una lengüeta y dice, hoy esto va a sonar mal. Él lo nota, que el día no es un buen día de humedad o de lo que sea, ¿no? Y así con todas las materias, las cuerdas, las pieles, las maderas, todo, ¿no? Eso es verdaderamente fascinante, que el ser humano pueda retomar todo eso y reconducirlo para hacer arte, ¿no? Y para comunicar emociones, ¿no? O sea, eso es increíble. Me gustaría saber, Luis, ¿qué tiene la música antigua que nos sigue entusiasmando, que nos hace temblar, aunque no sepamos ni el origen ni el idioma? Creo que la música antigua mantiene una esencia pura totalmente de esa emoción que quiere transmitir, ¿no? Dice, bueno, pero eso también la música moderna y tal, ya, pero la música antigua es el filtro de muchos años, como la tradición, el folclore. Lo que ha pervivido es porque es muy bueno. Claro. Porque lo que no ha funcionado, lo que no vale, ha ido cayendo por el camino, ¿no? Y luego, yo creo también que esto es importante, nos habla de otro tiempo. Y por encima de todas nuestras tecnologías y todas nuestras actitudes y tal, está la esencia del ser humano. Y entonces, cuando tú oyes algo de música antigua, te está hablando de otro ritmo vital, de otra, no hay velocidad en esa época, otra forma de percibir la vida es mucho más corta también, se valora de otra manera. Todo eso está ahí en una melodía de las cantigas o de cualquier cosa, ¿no? Te cautiva igual, ¿no? Te secuestra. O sea. En definitiva, no deja de ser historia, ¿no? Efectivamente. Los otros están en un almacén y los usamos sobre todo para exposiciones temporales y tal. Intentamos sacar los menos posibles de las vitrinas para no perturbar el orden del museo, siempre hay que sacar alguno, pero efectivamente tenemos muchas piezas guardadas que nos sirven para hacer todo eso. Todos los instrumentos que veis, salvo alguno que veáis que es histórico, que está muy deteriorado, por ejemplo este piano está francamente deteriorado, pero todos los instrumentos están en uso. Todos los instrumentos están a toque de afinación, ¿eh? O sea, los coges y en media hora están sonando. Lo cierto es que es muy gratificante recibir la respuesta de todos los instrumentos, ¿no? O sea, hay veces que de repente coges una flauta y de repente
joder, es verdad, añoras esa sensación que te ha dado y al día siguiente coges un instrumento de cuerda y siempre percibes ese tal, ¿no? A mí me ha ayudado siempre en la composición y en las grabaciones el conocer las características de los instrumentos en carne propia, ¿no? Saber lo que se puede y lo que no se puede hacer y lo que le puedes pedir a un músico y lo que no, ¿no? Sé que has colaborado con músicos de medio mundo. ¿Qué es lo que te ha aportado los intercambios de culturas que tú no puedas haber encontrado o no te puede haber enseñado o no te enseñe ningún conservatorio? He tenido en mi vida una suerte inmensa, inmensa, porque mi profesión me ha permitido conocer a gente increíble, compartir escenario con ellos y músicos de los que lo único que puedes hacer es aprender, porque cada nota que dan, cada palabra que dicen es una maravilla, ¿no? Todos los músicos, tanto si son de conservatorio como si no, todos los músicos veteranos tienen en su haber una técnica de canalización de emociones que tiene mucho de oficio. Quiero decir, hay músicos que no están en su mejor día, pero son capaces de levantar una audiencia porque ya saben cómo hay que hacerlo. Pero hay un momento en que todo eso se une el oficio, la experiencia y se une también esa emoción que tienen dentro, ¿no? Cuando eso sucede, como tengas la suerte de estar en el ámbito del riego por aspersión que te pille cerca, claro, es maravilloso. Se contagia. Se contagia, te invade y te cambia la vida. A mí ha habido músicos que con haber estado con ellos una tarde te han cambiado completamente tu forma de percibir las cosas, ¿no? Difícil elegir un instrumento, te puedes imaginar, porque todos tienen dos historias, todos tienen la historia de lo que representa el instrumento culturalmente en la zona donde pertenezcan o el momento de la historia o tal, y luego tienen la historia personal de esa pieza, cómo ha llegado hasta aquí, quién la tocaba, quién no sé qué, tal. Hay instrumentos a los que le tenemos especial cariño, pero no es uno nunca. Estos instrumentos han sido la última incorporación del museo, que es el legado del luthier Joaquín Saura. Joaquín Saura falleció en noviembre del año pasado, ya tenía 95 años, o sea que había tenido una vida larga y dedicó gran parte, él era maestro organero, constructor de órganos, ha restaurado cientos de órganos en toda España y dedicó gran parte de su vida a investigar la música en Leonardo da Vinci. Y entonces estos instrumentos que veis aquí, sobre todo estos tres grandes, es decir, la viola organista, que es este que veis aquí, el órgano de papel, que es este otro que tiene los tubos hacia un lado, y el órgano de agua. Esos tres instrumentos han sido un desarrollo. No hay una certeza de que Leonardo los llegara a construir. Están basados en sus notas, etc. Ahí tenemos el Códice de Madrid, que está ahí con una lupa para que se vea, los visitantes pueden ver el grabado del que ha salido ese instrumento, el dibujo del que ha salido, ¿no? Leonardo inventó cientos de años antes el teclado vertical. Ahora nos parece muy normal ver un teclado vertical, pero en la época de Leonardo eso era un cuadro de Picasso. O sea, el teclado estaba para estar horizontalmente o encima de una mesa o algo. Y él inventó el teclado vertical, inventó un tipo de fuelle continuo, un fuelle doble, que alimenta, es un fuelle que según vacías uno de los fuelles vas llenando el otro, ¿no? Y luego los tubos están tan inclinados a un lado precisamente para que el músico pueda ver, pero si estuvieran aquí delante no vería, ¿no? Y entonces el sonido del instrumento es muy suave, es un sonido muy dulce, muy dulce. Luego el órgano de agua, este que veis aquí, esto es maravilloso porque de este no había ni un boceto. Esto lo crea Joaquín Saura a partir de las notas y las definiciones que Leonardo deja en sus documentos. Imaginaros que vosotros, si tenéis un vaso de tubo de whisky y le llenáis con un chorro alto, eso va sonando según va subiendo. Si tú fueras capaz de vaciar al mismo tiempo la misma cantidad de agua que vas echando, la nota se mantendría. Entonces, si tienes varios vasos con varios cilindros distintos, varios diámetros distintos,
y en cada uno de ellos cae un chorrito de agua, puedes tener... Y ese es el principio de ese órgano. En realidad, las teclas son grifos. Entonces, cuando tú aprietas una tecla, se abre un grifo y cae un chorrito encima justo del tubo que tiene que caer. Ese es el principio del instrumento, ¿no? ¿Qué parte de tu trayectoria, Luis, crees que solamente puede entenderse de vivir aquí precisamente en esta localidad, en Urueña, donde yo creo que nos envuelve la piedra, el viento y la memoria, desde luego? Decían que no hace falta tener un sitio a donde ir, sino un sitio al que regresar, ¿no? Exacto. Yo creo que toda la vida, incluso sin conocer Urueña, yo siempre pensaba que en el final de mi vida iba a estar en un sitio así. O sea, yo ahora mismo, objetivo cumplido, sueño cumplido, ¿no? ¡Oh, qué mágico! Eso es fantástico. Es verdad, es que es así. Yo cuando me levanto por la mañana rodeado de libros, rodeado de discos, de música, de instrumentos, de buenos amigos, dices, pues es que no se puede desear nada más, ¿no? Entonces cuando tú ya ves mermadas tus fuerzas, tus capacidades, tu chispa, tu ganas de tal, no que sé todavía qué. no. Que no, que perdona. Todavía no, tienes que dar mucha perdona, gana, perdona. Se va notando. Cuando ves todo eso, entonces te alegras de haber arribado a buen puerto, ¿no? Claro. Y estar en un sitio en el que puedes tranquilamente disfrutar del entorno y de todo, ¿no? Disfrutar. Eso, qué palabras más bonitas, porque además el disfrute aquí es magnífico. Bueno, pues el museo tiene algunas vitrinas que son cronológicas, otras son organológicas, otras son geográficas, etcétera, ¿no? Entonces, la primera vitrina es sudeste asiático, pero esta segunda que tenemos aquí es de la India. Luego la siguiente vitrina, que es probablemente la más interesante del museo desde el punto de vista organológico, ¿no? Esta vitrina lo que tiene son todas reproducciones de pórticos, de manuscritos, de capiteles, etcétera, ¿no? No hay instrumentos medievales. Todos los instrumentos medievales que utilizamos en la actualidad en los conciertos son réplicas, porque no se han conservado originales. Entonces aquí hay réplicas de todas las catedrales de Castilla y León de entrada. También las cantigas de Alfonso X el Sabio, manuscritos de todo tipo. Luego ya entramos en esta zona que ya son los países árabes. Aquí tenéis ya instrumentos de Irán, luego ya instrumentos de Turquía, laúdes de distintas zonas, etc. Hay piezas muy excepcionales como el ondiolín de Giorgieni, el violín trompeta, por ejemplo, también es otro instrumento que no ha tenido una evolución, aunque se sigue utilizando, ¿no? La planta de arriba empieza por aquella parte con los instrumentos de Portugal y con todas las violas portuguesas, la toira, la marantina, la beiroa, son maravillosas. Luego tenemos los instrumentos de Japón y de China. Tenemos instrumentos de Rusia y de los países del este, etcétera, y aquí tenemos percusiones de todo el mundo. Hay algunas de España, pero también hay de la India, hay de todas partes. Y detrás de mí están los instrumentos de Australia y los instrumentos tradicionales americanos. Luego tenemos las guitarras eléctricas, que quieras que no, los instrumentos eléctricos tienen su historia, porque la primera patente de una guitarra eléctrica, por increíble que parezca, es de 1890.
Tenemos desde la viola de cocho, esta blanca que tenemos aquí tan impresionante, de Brasil, hasta los cavaquinhos, los cuatros, hay de todo, hay de todo. Los aerófonos, flautas de todo el mundo, flautas, modelos de flauta bastón, flautas de todos los materiales, hay flautas de cristal, flautas de barro. Es un abanico enorme el de los materiales que se utilizan en los instrumentos, ¿no? La vitrina del Tíbet que veis allí, con algunos instrumentos sagrados muy excepcionales, y en el rincón del todo están los instrumentos africanos. Es una pena no tener más espacio porque os podéis imaginar la cantidad de instrumentos que hay en todo el continente africano. Bueno, Luis, de verdad que estaría hablando de instrumentos, de lo rural, de todo contigo, porque se aprende tanto. Bueno. Es un gusto, de verdad, para mí el haberte hecho esta entrevista. Gracias por acompañarnos a nuestro programa Érase una vez Urueña, y hasta muy pronto. Sigue, por favor, sonando. Muchas gracias, Rosana, y déjame que te felicite por tu trabajo, porque es un trabajo absolutamente hipnótico. O sea, además tiene una huella. Hace poco no sé quién me enseñó un trabajo tuyo, no lo conocía, digo, pero yo creo que esa chica es Rosana. ¿Te suena? Y me dice él, sí, efectivamente, digo, es que no falla. Oye, fantástico, porque todo queda en casa. Eso es. Muchas gracias. Gracias a ti. Yo me lo imagino como un pueblo vacío en el que los fines de semana vendrán los hosteleros, vendrán los propietarios de negocios y vendrán los turistas, y el lunes recogerán todos los trastos y se volverán a sus lugares de origen. Y bueno, conservará Urueña por encima de todo. Tú sabes que Ur viene del término agua, ¿no? Aquí estamos encima, hay una losa de piedra y debajo hay un acuífero inmenso. En todas las casas tenemos pozos, incluso pegados a la muralla, que dice, pero si está el desnivel, ¿cómo va a haber un pozo? Pues esa capacidad que tiene de transmitir lo que tenga el agua ahí abajo y tal, hace que tenga un magnetismo particular. Entonces, yo creo que Urueña, con los años, seguirá siendo un lugar especial y un lugar creativo, etcétera, pero la verdadera razón de existir de un pueblo es la ganadería y la agricultura. Todo lo que traemos los demás venimos a chupar del bote, o sea, directamente. Nosotros venimos a sumarnos a lo que han hecho muchas generaciones trabajando la agricultura y la ganadería. Cuando desaparezca la agricultura y la ganadería, que desaparecerá, el pueblo deja de tener sentido, ¿verdad? El verdadero sentido del pueblo es que haya ovejas, que haya agricultores, etcétera. Si no, ¿para qué vivimos aquí? Se trata de trabajar el entorno, ¿no? Voy a leer un fragmento de Antífona del Otoño en el Valle del Bierzo, de mi buen amigo el poeta Juan Carlos Mestre. El poema completo se llama Valle del Alba. Multitud de los valles sembrados de cilantro, multitud azul de la tristeza, muchachas de las cabañas que recolectáis especias, manos enternecidas por la siringa y los pájaros. Vosotros, cuyo silencio no conoce la duración del olvido, timbradores de címbalos, carpinteros de cancelas para los animales en celo, lejanas mujeres de los casares que alimentáis ocas las tardes de lluvia.